¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La situación de nuestra economía arroja serias dudas. Primero dijeron que la inflación era imaginaria, pero ahora nadie puede negar que los precios de los bienes de consumo cada día están más caros y a los consumidores nos cuesta más hacer la canasta básica, repostar el coche de gasolina para poder ir al trabajo, pagar los seguros y las rentas y llegar a fin de mes. Además, a esa preocupación se suma también la caída de las bolsas y por ende la pérdida de valor de nuestros ahorros en inversiones o nuestros 401k. La inflación que ha ido creciendo está lejos de ser transitoria. Los precios al consumidor de nuestro país aumentaron más de lo previsto y han empujado el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, a pesar de que la escalada de los precios en abril habían dado su primer signo de desaceleración en 8 meses al descender 2 décimas respecto al mes de marzo. Aún así, sigue registrando máximos históricos que no se veían desde la década de los 80, hace 40 años. Para tratar de lavarse las culpas, Biden ofreció un discurso en el que aseguró que la inflación es culpa de todos menos suya, a sabiendas que es uno de los asuntos que más preocupa a los estadounidenses y que promete complicar la posibilidad de su partido de retener esa mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de mitad de término. En su mensaje aseguró que factores externos fuera de su control, como la pandemia o la invasión a Rusia, pues habían sido los causantes de esta crisis económica. Y si bien es cierto que estos factores han podido contribuir, también es cierto que la economía viene arrastrando las consecuencias de un cúmulo de decisiones erróneas durante su mandato, en la que ha jugado con billones y billones de dólares que han hecho que el gobierno se endeude a niveles históricos. Además, inflar implacablemente la oferta monetaria mientras se paraliza la producción es la receta mágica de la inflación, tanto en activos como en bienes de consumo. Y mientras el presidente trataba de justificar lo que aparentemente es injustificable, el promedio de un galón de gasolina ha llegado a los $4.37, que es el precio más alto registrado desde el año 2000. Y la Reserva Federal, tal y como se preveía, aprobó su mayor aumento de las tasas de interés en 20 años como medida para intentar reducir esa inflación. Quizá y viendo el panorama es hora de desvestirse de la arrogancia, recortar el gasto federal, fomentar la inversión y rezar a San Judas Tadeo para que nos eche el milagrito. Comenzamos. Bueno, pues sin más dilación les voy a presentar a mis invitados: Alejandro Cardona, economista, inversionista, asesor financiero, fundador del seminario Creando Riqueza y además una de las personas que más conoce de la Bolsa de Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias, Marian, por la invitación. Bendiciones. Y se va a incorporar también un poquito más adelante Tino Díaz. Él es economista y ex asesor de la Reserva Federal, para entender exactamente en el momento en el que nos encontramos. Pero vamos a empezar contigo, Alejandro. A ver, ustedes conocen de economía, saben cómo se mueven las bolsas. Existe un susto grande, sobre todo para las personas que tienen sus ahorros en esos famosos 401k, a que si este panorama se mantiene puedan llegar a perder gran parte de su valor. Claro que sí. Bueno, primero, en marzo del 2020, marzo 23 exactamente, la bolsa de valores parecía que iba a entrar como en un cambio de tendencia porque había caído bastante por el tema de la pandemia. Pero pasó todo lo contrario. Ya eso técnicamente lo pudimos anunciar en ese tiempo, Ajá. donde el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq comenzaron a subir respetando ese piso de largo plazo, del cual actualmente todavía estamos lejos. Y la bolsa de valores pues subió prácticamente por 2 años seguidos y ha sido una de las subidas más grandes que yo he visto en mi historia de inversionista. Ahora, ¿qué pasó en esa época? En esa época a las empresas, de hecho empresas grandes, multinacionales, le hicieron créditos gigantescos, estamos hablando de billones de dólares, pero también a las personas. Entonces tú ibas al mall, a Ventura Mall, a cualquier mall de aquí, y la gente estaba con un montón de cash y con un montón de bolsas de Louis Vuitton y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hace una compañía cuando ve que todo el mundo va a llevarse sus productos y tiene una producción limitada por la pandemia? Pues le toca es subir los precios. Hay empresas que todavía no han podido, digamos, normalizar su producción. Si tú vas a una tienda actual de alguna relojería costosa o algo así, eso está cerrado porque no hay Ajá. inventario. Entonces, como logística, no se ha podido superar, digamos, la actividad normal de la economía, la parte de China, la parte de lo que está ocurriendo en Rusia. Todo esto impide
que las cosas funcionen normal. Pero aparte de eso, es que esto no es nuevo, esto viene de hace varios gobiernos donde se ha impreso billones de dólares. Lo que tú dices de la deuda, por eso es que el dólar también ha perdido fuerza frente a algunos, digamos, frente, por ejemplo, al petróleo, a todas estas cosas. Eh, y lo grave no es eso, porque a mí me parece que independiente de lo que esté ocurriendo ahora, siempre ha sido un país costoso. ¿Por qué? Porque la mano de obra es costosa, ¿cierto? Y el transporte es costoso, todos estos costos son altos. El problema es que la gente ha seguido con los mismos ingresos. Entonces el doctor se gana lo mismo, el abogado se gana lo mismo, el contador se gana lo mismo, el que está pensionado, que nos está viendo ahora mismo, le llega la misma pensión y todo está más caro. Entonces, literal, las personas se han empobrecido o su salario real se ha disminuido en la mitad. A mí me parece que las cifras de la inflación que dicen que el 8, que el 9, eso está muy por encima de eso. Eso lo están diciendo así para no entrar en un pánico, pero hay artículos, diferentes artículos de consumo que han subido un 30, un 50, un 70%. Efectivamente. Y esto afecta pues, el bolsillo de todos. Yo la única solución que veo no es esperar a que el gobierno esté haciendo maniobras ni más gimnasias financieras ni nada de ese tipo de cosas. Tampoco me parece que sea bueno que intervenga en los principales digamos, servicios que dicen, vamos a reducir esto, o sea, están interviniendo un mercado. ¿Ya? Y cuando eso pasa, te lo van a cobrar por otra parte, así como dijeron, Exacto. vamos a darle subsidios y ahora todo el mundo se Claro. quedó con el 50%, eso te lo van a cobrar tarde o Claro, es temprano. que ese es el problema, Exacto. Alejandro. El problema grave que hay es cuando tú estás jugando con un dinero que no tienes, con un dinero que Así es. efectivamente es ficticio. Y no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de billones de dólares que han hecho que la deuda pública de este país sea prácticamente histórica. Ahora ese dinero tiene Así que es. salir obviamente de algún sitio y no sale precisamente de una familia ni de dos, sale del bolsillo de todos nosotros. Ahora, otro tema que a uno le preocupa es el tema de la inflación. Vamos a ver si te parece una gráfica que hemos preparado para ver cuáles son esos productos que han subido de precio. Ahí tienen ustedes, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, esos productos y lo que han subido. La gasolina, todos los tipos, casi un 44%. El servicio de gas público, el entubado, 22,7%. Los autos y camiones usados, casi un 23%. Los vehículos nuevos, 13,2%. Electricidad, 11%, la comida en casa 10,8%, alimentos 9,4% y así una larguísima lista. Esto va desgraciadamente increciendo. Y la pregunta que nos hacemos, Alejandro, es, en un principio, como yo decía, decían que la inflación era imaginaria. Es más, yo recuerdo que tuvimos aquí al comienzo un invitado que decía que esto era como que nos lo estábamos inventando. Y desgraciadamente, ojalá y hubiera sido un invento, porque lo estamos comprobando todos los días simplemente con salir de casa. ¿Hasta cuándo es posible que esta inflación se mantenga o pueda llegar a seguir subiendo? Bueno, en términos de política, lo que puede hacer la Reserva Federal básicamente es la única herramienta que tienen o de las pocas que tienen es la política monetaria, ¿cierto? Entonces es intervenir los mercados de tasas de interés y tratar de volver más atractivo esto para recoger. Esa es la política keynesiana básicamente, teórica, ¿cierto? Pero yo veo esto long term, no veo tan fácil, ¿ya? Que esto se vaya a desaparecer de aquí a 3 meses o algo así. Yo pienso que es algo que si nos va muy bien son 2, 3 años, pero a mí independiente, porque esta es la gran noticia, la inflación y esto, a mí siempre me ha parecido, siempre a nivel general, que el costo de vida, por ejemplo, en esta ciudad, para la mayoría de las personas con el nivel de ingreso que tienen, es muy alto y por eso tú ves personas con 2 y 3 y 4 trabajos. O sea, a mí me parece que nosotros como hispanos, la raíz del problema no se va a solucionar con que la inflación baje otra vez ni nada de este tipo de cosas. La raíz del problema se soluciona defendiéndonos a través de ganar dinero de diferentes formas, de tal manera Claro. que una persona no dependa de un salario o Claro, de pero hay un problema con eso, algo así porque tú cuando fijo. escuchas, por ejemplo, al presidente Biden decir que sería lo lógico, vamos a apostar por la producción, vamos a apostar por la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo
tienes a ese mismo presidente que está diciendo voy a subir los taxes a las empresas y a los empresarios que ganen tanto. Perdóneme, usted está frenando entonces la posibilidad de que vengan a invertir a este país, y está frenando la posibilidad de que esos empresarios sigan contratando gente. Tienes toda la razón, Marian. ¿Y sabes qué es lo primero que mira un inversionista extranjero cuando va a poner un negocio en otro país? La inflación y las tasas de interés. Esas son las dos primeras cosas que nadie quiere estar en un país inflacionario. Nadie, ¿ya? Y esta es una política que ha sido, porque es que es el mismo dinero de nosotros, ¿no? Entonces te lo dicen como que, bueno, aquí les vamos a dar estos subsidios y les vamos a ayudar. O sea, es nuestro mismo dinero. Ellos no tienen dinero. El dinero que tienen es lo que nosotros pagamos por impuestos, ¿cierto? Entonces, al regar toda esta, inundar esto en todas las manos por igual y este tipo de cosas, pues claro, o sea, la inflación es el impuesto más regresivo que hay porque ataca a las personas de más bajos ingresos. El porcentaje que se gasta una persona en comida y en vivienda de bajos ingresos es mucho más alto del que una persona que tiene un alto ingreso. Entonces, esto lo que ha castigado es a la gran mayoría de las personas en este país, y lo que hace es crear una dependencia del gobierno, y a mí, con todo respeto, me parece que uno no puede depender del gobierno. Claro, ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Vamos a ir a una pausa, pero les dejo también con esta reflexión en casa. El grave problema es que cuando se instituyen ciertas políticas sociales donde está muy bien ayudar a la persona que lo necesita, obviamente, para eso está el gobierno y para eso uno paga de repente su Social Security, etcétera, pero cuando se convierte en una costumbre darle a una persona que está en su casa recibiendo ese cheque, que no es un dinero, como estaba diciendo Alejandro, del señor Biden, es un dinero de todos nosotros. Lo que ocurre es que todavía ves tiendas con los carteles de se busca, se necesita empleado, etcétera, y gente que no quiere trabajar, y esa es la realidad. Bueno, una de las cosas que estábamos comentando con Alejandro precisamente era el tema de cómo se puede llegar a incentivar esta economía a través de la producción nacional, a través de las inversiones, pero curiosamente el presidente Biden ha dicho también que evalúa suprimir los aranceles a China, con lo cual eso significaría que nuevamente tendríamos una invasión del mercado asiático, tomándose parte de los productos de categoría nacional. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente. La verdadera razón por la que estoy aquí es para agradecer a los agricultores estadounidenses. Ustedes alimentan a Estados Unidos, nos ayudaron a superar la pandemia y son literalmente la columna vertebral de nuestro país. También alimentan al mundo y lo estamos viendo con Putin y la guerra en Ucrania. En este momento Estados Unidos está luchando en dos frentes. En casa con la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero ayudamos a los ucranianos a defender su democracia y estamos alimentando a los que pasan hambre en todo el mundo. Pues los agricultores estadounidenses entienden que la guerra de Putin ha cortado fuentes críticas de alimentos. Ustedes son como la columna vertebral de la libertad. Bueno, pues eso es parte de lo que dijo de los agricultores, pero dice que sí, que hay que cultivar más, hacerlo más eficazmente, pero para eso ha pedido recursos o pide recursos nuevamente al Congreso para los agricultores, igual que en el caso, por ejemplo, de los famosos créditos estudiantiles. Eliminar 1.6 billones de dólares de esos créditos estudiantiles, de algún sitio va a salir ese dinero. Y el cuidado infantil, que dice que también habría que subvencionar y reducir el costo de los cuidados infantiles para que la gente se incorpore al mercado laboral, también va a pedir ayuda al Congreso para poder subsidiar eso. Entonces estamos entrando en una política, con todo respeto, social extremadamente peligrosa. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es lo que te quería preguntar? Tú eres un auténtico experto en la bolsa de valores, Alejandro. Vienes avisando desde hace mucho tiempo, desde que nos conocemos y he tenido la oportunidad de invitarte al programa de radio, la cantidad de veces que tú has dicho sobre el tema de las criptomonedas y el tema de cómo se tiene de repente que saber invertir en la bolsa y que a veces perdiendo se gana. Aprovechando que estamos con nuestro público, que es un buen momento para que nos den los consejos, hoy las criptomonedas se han desplomado. Sí, a mí las criptomonedas, con todo respeto, nunca para tener lo que yo tengo actualmente he tenido que invertir en criptomonedas. Son un mercado no regulado, son un mercado que puede caer lo que quiera y no pasa nada, ¿cierto?
y también se ha prestado para fraudes, para robos, para cualquier cantidad de actividades que de verdad que uno no quiere estar en eso. Entonces, estábamos hablando cuando llegaron todos estos subsidios, hay personas que se van al mall y se compran 5 o 10 bolsos, lo que sea, ropa, tú veías eso así, pues otras personas recibieron esos dineros e invirtieron en la bolsa de valores también. Claro. No eran los recursos para eso, pero eso fue lo que pasó, ¿ves? Entonces subieron el mercado por 2 años, se creó la misma burbuja, idéntica a la del año 2000 en el Nasdaq, salieron las mismas señales. Yo desde octubre, noviembre, empecé a decir en la televisión, perdón, es momento de tomar utilidades, es momento de vender. Entonces, las personas que hicieron eso, en lugar de comprar artículos que no se iban a valorizar, sí compraron estas acciones que dieron el 200 y el 300% y hasta más, como el caso de Tesla y Moderna. ¿Tú crees que una persona que hizo esas inversiones está preocupada en este momento por la inflación? Para nada. Si se ganó el 300%, ¿qué le va a importar ahora? Pero uno tiene que saber entrar y saber salir. En este punto, las personas que no tienen control de sus inversiones, en la mayoría de ellos, personas que tienen 401ks y ahorros a largo plazo y estas cosas, son los que han pagado el precio de todo esto. El experto, el profesional entra y sale, año y medio, imprimió una fortuna prácticamente. Esa persona no le importa que subió el precio de la gasolina, ni los alimentos, ni nada, porque tiene abundancia de dinero, ¿cierto? El problema es la persona que está trabajando distraído, que no sabe qué inversiones tiene y cuáles no, y ni siquiera sabe qué ha pasado con sus retiros. A ver, vamos a personalizar. Esto puede caer más. Claro, vamos a personalizar porque a mí esto me gusta hacerlo así, de tú a tú, para que la gente que nos está viendo nos escuche. En mi caso concreto, yo tengo mi pequeño 401k, unas inversiones que el banco te hace, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no tengo el conocimiento para tomar control, que es lo que estábamos hablando antes en la radio, y poder decidir qué es lo que tengo que hacer con esos fondos. Si yo le tengo que decir al banco, oiga, es el momento de venderlos, yo no me puedo seguir aquí esperando a que pierdan su valor. Pero también hay muchas personas que nos están viendo, Alejandro, que hicieron esas inversiones en la bolsa y que han empezado a perder y han perdido. Y están esperando a que quizás se recupere para poder venderlas, porque no, si venden ahora piensan que van a perder el dinero que invirtieron. Pero eso también es un doble riesgo, porque si la bolsa sigue bajando, ¿cuál es el momento entonces para vender? Bueno, hay un piso que lleva aproximadamente 11 años, una zona barata. Estamos en un canal que va en esta dirección, hacia acá, no sé si me ve la mano, como una escalera hacia arriba. Todavía queda bastante espacio para llegar ahí. Si llega ahí y no rebota, o sea, no empieza a subir, ya viene un cambio de tendencia. Y si eso ocurre, Mariam, yo entendería perfectamente por qué. Porque básicamente llevamos en tendencia al alza desde el 2009. Desde abril o marzo del 2009 en tendencia al alza. Ha sido la más larga de los últimos 25 años. Y las tendencias no son para siempre. Va a llegar un momento en que las acciones, por la falta de confianza también internacional con este país, porque está muy endeudado, porque hay muchas cosas que no están funcionando, hay muchos sectores que no están funcionando, hay mucha gente que se ha convertido en, digamos, no quiero trabajar, y esa es la actitud, y no me importa. O sea, ese es el estado más peligroso del ser humano. Cuando la economía de libre mercado lo que nos invita es a trabajar, a ser productivos, a innovar, a crear. Y aunque tenemos empresas las más grandes del mundo, pero la mayoría de la población de pronto ha tomado una actitud más pasiva, ¿ya? Entonces, si viene una nueva crisis en el mercado de valores, hay gente que sabe qué hacer, que se va a volver millonaria, porque uno gana con las caídas también. Pero la gran mayoría que desconoce estos temas, lo que van a hacer es que van a perder sus ahorros y su retiro, que es tenebroso. ¿Ves? Que tú y asusta porque al final del día es el patrimonio, el pequeño patrimonio que uno ha ido haciendo durante todo este tiempo.